El silencio en la celda número 118 era espeso, casi sólido. Un murmullo apagado cruzó el pasillo, como si las paredes estuvieran a punto de contar un secreto. A las 2:14 de la madrugada, el guardia que hacía la ronda nocturna se detuvo frente a la puerta de Héctor Valverde. Algo no estaba bien. El prisionero, siempre despierto a esa hora, no respondía. El guardia miró a través del pequeño visor de metal. Lo que vio lo hizo dar un paso atrás. Héctor estaba de pie, inmóvil frente al muro, como si escuchara voces que no eran humanas. Murmuraba palabras que no se distinguían, pero una se repetía, como un eco maldito. Alma, Alma, Alma. La niña que cambió todo. La niña que no debería haber sabido lo que sabía. 10 meses antes, Héctor Valverde era aún uno de los jueces más temidos del país. Frío, impecable, incuestionable. Nadie se atrevía a levantarle la voz. Su palabra era sentencia. Su silencio, castigo. El juicio de Ricardo Lafuente, el empresario acusado de corrupción y desaparición de testigos, había sido el escenario donde su poder alcanzó el cenit y también el principio de su caída. Todo estaba preparado para un fallo sin sobresaltos. Héctor había descartado pruebas claves con una precisión quirúrgica. Protocolo inválido, testimonio emocional, cadena de custodia comprometida. Frases secas como bisturís. Lo que nadie esperaba era la irrupción de una niña descalza en plena lectura del veredicto. ¿Puedo leer su mente?, dijo Alma mientras colocaba sus dedos sobre la frente del juez. La imagen dio la vuelta al mundo, pero lo que casi nadie sabía era lo que ocurrió después. Esa noche, tras el escándalo mediático, mientras los periodistas acampaban frente al tribunal y las redes explotaban con teorías, Héctor no se fue a casa. Permaneció en su despacho hasta la madrugada, bebiendo café frío y mirando una pantalla en blanco. Su mundo se desmoronaba, pero su mente no podía dejar de pensar en una sola pregunta. ¿Quién es esa niña y cómo sabe lo que sabe? Lo que Alma había dicho ante todos no estaba en ningún expediente, en ningún archivo, ni siquiera en los documentos clasificados que solo él había leído. Había hablado de sobornos específicos, de fechas, de lugares, de nombres que jamás debieron salir a la luz. Y entre ellos, uno que Héctor había enterrado con especial cuidado, Miguel Herrera, un nombre que cargaba como un ladrillo bajo la lengua. Miguel había sido condenado por homicidio hace 17 años. El caso llegó a Héctor como una prioridad institucional. Todo estaba en orden. Pruebas aparentemente sólidas, testimonios creíbles, un informe pericial inapelable. Pero había un detalle. Un testigo clave nunca llegó a declarar. Había desaparecido sin dejar rastro. Héctor, fiel a su costumbre, firmó la sentencia sin mirar atrás. 30 años de prisión. Caso cerrado. Hasta que Alma lo dijo en voz alta, en plena corte, frente a cámaras. Usted sabe lo que hizo con Miguel Herrera. Y entonces algo se rompió. En los días siguientes, mientras el país ardía en debates, Héctor fue interrogado por una comisión especial. Negó todo, por supuesto. Dijo que era víctima de una campaña de difamación, que la niña había sido manipulada. Pero por dentro el juez ya no dormía. Los rostros que antes ignoraba comenzaron a aparecer en sus sueños. Gente a la que condenó, gente que suplicó, gente que desapareció tras su martillo. Y en todos esos sueños había una constante. Alma. Siempre descalza, siempre en silencio, siempre mirándolo con una mezcla de dolor y verdad. Una noche, mientras se refugiaba en su oficina bajo pretexto de revisar archivos, encontró una vieja carpeta archivada con polvo. Era el expediente original del caso Herrera. Lo abrió como quien abre un ataúd, y allí estaba, una anotación en letra pequeña, casi ilegible. Urgencia solicitada por GM. GM eran las iniciales de un senador con el que él había tenido varios encuentros informales. Lo recordaba ahora, la voz grave. Este tipo es un problema. Hazlo desaparecer legalmente. Héctor cerró el expediente de golpe. El sudor frío le bajaba por la nuca. Fue por conveniencia, se dijo. No por maldad,
Pero no era verdad. Lo había hecho porque era más fácil, porque no quería problemas, porque era parte de un engranaje que ya no sabía cómo detener. Cuando la comisión dictó su suspensión temporal, el juez de hierro no protestó. No había defensa, no había excusa. Y cuando finalmente fue detenido, acusado de prevaricación, soborno y encubrimiento, no dijo una palabra. Solo pidió que lo llevaran en silencio. En prisión, los días eran una mezcla de rutina y castigo mental. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Alma fue a visitarlo. Apareció en la celda sin que nadie supiera cómo había entrado. No llevaba papeles, ni cámaras, ni testigos. Solo su presencia. «Todavía estás aquí, juez», dijo. Y esas palabras fueron más duras que cualquier condena. No lo fue a humillar, lo fue a recordar que el daño que había causado no tenía que ser su último acto. Le dejó una lista, nombres, casos, historias. Y desde ese día, Héctor comenzó a escribir. Solicitó expedientes, analizó documentos, envió cartas, reabrió heridas, se transformó. Pero aún no había tocado el fondo del pozo. No había mirado de frente el caso de Miguel Herrera, hasta esa madrugada en la celda, cuando el expediente reapareció en sus manos por un error de archivo. O tal vez por destino. El nombre le saltó como un cuchillo al estómago. Miguel Herrera. Las fechas coincidían. La condena era suya, su letra, su firma, su decisión. Pero esta vez algo más emergió. Un dato. El nombre de la hija de Miguel, Alma Herrera. El impacto fue fulminante. El juez se desplomó sobre el banco de concreto. Ella había estado frente a él todo el tiempo. La hija del hombre que él había condenado injustamente. La niña que no solo lo había enfrentado, sino también lo había guiado. Ahora todo cobraba sentido. Su mirada, su firmeza, su sabiduría. No era solo una víctima, era una consecuencia. Y también una llama, una luz que no se apagaba. Héctor entendió que la única forma de seguir respirando era reparar, aunque fuera tarde, aunque no fuera suficiente, aunque ya no hubiera toga, ni estrado, ni respeto. Solo un hombre, solo una culpa, solo una oportunidad. Y entonces escribió la solicitud más importante de su vida, la reapertura del caso Miguel Herrera. Pero esta vez no lo hizo como juez, lo hizo como culpable. La solicitud para reabrir el caso de Miguel Herrera no tardó en sacudir los cimientos del sistema. Algunos jueces se negaban a tocarlo, otros pedían más pruebas, pero bastó una revisión superficial para que las inconsistencias saltaran como brasas. Testigos que nunca debieron ser considerados, pruebas que desaparecieron en extrañas circunstancias, informes manipulados. En menos de 3 semanas el expediente fue reasignado. La Fiscalía designó a un nuevo equipo, y el nombre de Miguel Herrera volvió a escucharse en los pasillos de un tribunal, esta vez no como criminal, sino como posible víctima de un error devastador. Desde la celda 118, Héctor seguía cada detalle por la pequeña televisión colgada en una esquina del patio común. Cada testimonio, cada documento, cada declaración lo atravesaba como un relámpago. Veía el rostro de Miguel, ahora envejecido, con ojos que habían olvidado cómo era la libertad, y sentía que cada arruga en su piel era un fallo de su propia alma. Durante una de las audiencias, un nuevo testigo rompió el silencio. Un exfuncionario del juzgado declaró bajo juramento que fue presionado por un superior para ajustar la cronología del proceso. Dijo que nunca creyó en la culpabilidad de Miguel, y lo más brutal, dijo que entregó en mano una copia del informe al juez Valverde. «Yo lo vi leerlo», dijo mirando directo a la cámara, y aún así firmó la condena. En la celda, Héctor cerró los ojos. Las palabras lo apuñalaban. No podía negar que lo había leído, y que decidió ignorarlo. «¿Cuántas veces lo hice?», se preguntaba. «¿Cuántas vidas arruiné por no querer ver?». La noche que declararon inocente a Miguel, la prisión entera pareció congelarse. No hubo gritos, no hubo aplausos, solo un largo silencio. Héctor no lloró, pero sus ojos quedaron húmedos durante horas.
porque entendía lo que ese fallo significaba. No solo la liberación de un hombre, era una sentencia en su contra, un grito desde la historia diciéndole, fallaste. Cuando Miguel salió de prisión, no hubo cámaras ni periodistas, solo una figura esperándolo al final de los escalones, Alma, con el cabello trenzado, una blusa blanca y la misma expresión inquebrantable. No corrió, no gritó, solo lo miró y extendió la mano. Miguel se acercó despacio. La miró con miedo, como si dudara que fuera real. «Has crecido», dijo él con la voz rota. «Y tú regresaste», respondió ella. El abrazo fue breve, silencioso, pero sagrado. Era la costura de una herida profunda. El reencuentro de dos almas separadas por el martillo de un hombre que ya no era juez. En la prisión, Héctor lo vio todo, y lloró. Lloró con el cuerpo encorvado, como un niño que por fin acepta que ha hecho daño. «Fui yo quien destruyó eso», repetía, apretando contra el pecho la hoja con el nombre de Miguel. Pero incluso en su dolor hubo algo que le dio fuerza. Alma lo había mirado, no con odio, no con rencor, sino con la certeza de quien sabe que la verdad, cuando se dice, tiene poder. Alma no lo condenó con gritos, sino con firmeza, y al hacerlo, le ofreció la única redención posible: cambiar. Los días siguientes, Héctor volvió a sumergirse en los expedientes. Pedía casos antiguos, buscaba nombres, fechas, errores. A veces los custodios le traían cajas sin saber por qué. Otras veces, los otros presos le entregaban papeles, cartas, esperanzas. Algunos se reían de él. «¿Ahora quieres salvar al mundo?», decían. Pero él no respondía, solo escribía. Una mañana un joven interno se acercó al comedor. «Usted escribió a mi madre». Ella pensaba que nadie la escuchaba. Héctor levantó la mirada. El chico no dijo más. Solo dejó una pequeña flor de papel sobre la mesa y se fue. Esa noche Héctor no pudo dormir. Volvió a soñar con Alma. Estaba sentada en una sala vacía, los pies colgando del estrado, mirándolo. «Todavía hay otros esperando», decía con voz serena. Y él, en el sueño, no podía hablar. Solo asentía. Cuando despertó, supo lo que debía hacer. Escribió una nueva carta. Esta vez no a jueces ni abogados, sino a Miguel. «Te arranqué la vida sin mirarte a los ojos. No espero tu perdón, pero sí tu permiso. Para reparar, para hacer algo, desde aquí, desde este pozo. Porque ahora entiendo lo que significan tus años perdidos. Porque ahora sé que el daño que hice no se borra, pero puede transformarse, si tú me lo permites». Pasaron días sin respuesta, hasta que un domingo, al sonar el portón de hierro, un guardia se acercó. «¿Tienes visita?», dijo con un tono que Héctor no supo descifrar. Caminó por el pasillo con el corazón en la garganta. No sabía quién estaría del otro lado. Quizás un abogado, quizás nadie. Pero allí, sentados en la mesa de concreto, estaban ellos, Miguel y Alma, él con la espalda recta, los ojos firmes, ella con una carpeta en las manos. Al verlo entrar, Alma se levantó. «Pasaste la vida juzgando sin mirar. Hoy vas a mirar de verdad». Héctor se sentó temblando. «Destruí tu vida», dijo. «Te arrebaté todo, la libertad, tu hija, tu nombre». Miguel respiró hondo. «Sí, lo hiciste, pero también fuiste el único que tuvo el valor de reconocerlo». Alma colocó la carpeta sobre la mesa. «Aquí hay más nombres. No es una lista, es una responsabilidad». Héctor la miró. «No sé si soy digno», y ella respondió, «La dignidad no se hereda, se construye». Ese día no hubo perdón explícito, pero sí algo más valioso, la posibilidad de caminar juntos hacia algo nuevo. Al despedirse, Alma le dejó una frase escrita en una hoja. «La justicia empieza cuando el poder deja espacio al alma». Héctor guardó esa hoja bajo su almohada, y cada noche antes de dormir la leía como una oración. Con el tiempo más casos fueron revisados, más errores fueron corregidos, a veces lograban libertad, otras veces solo reconocimiento del daño. Pero cada uno era una piedra retirada del muro que él mismo había construido. Años después,
Cuando un nuevo comité de justicia restaurativa fue creado en el país, muchos se sorprendieron al ver que una parte del proyecto fue redactada desde una celda, firmada con letra temblorosa: Héctor Valverde. Ya sin toga, sin poder, sin privilegios, solo un hombre. En uno de sus últimos días de vida, un periodista le preguntó, a través de una carta, si se arrepentía. La respuesta fue simple: sí, pero más aún, aprendí que el poder sin conciencia es un arma, que la ley sin alma es una prisión, y que a veces, solo a veces, el juicio más importante no lo dicta un juez, sino una niña descalza con los ojos limpios. Nadie volvió a saber de Alma. Algunos decían que estudió Derecho, otros que se dedicó a ayudar víctimas del sistema. Pero para Héctor siempre sería la voz que le devolvió el eco de su humanidad. Y aunque nunca recuperó su libertad, recuperó algo más profundo: la capacidad de sentir, de llorar, de mirar a los ojos y de pedir perdón, porque hay condenas que no se cumplen entre rejas, sino dentro del alma, y hay absoluciones que solo llegan cuando uno acepta cargar con lo que ha roto.